El primer disertante de esta jornada es el señor periodista Marcelo Pereira, licenciado en Ciencias de la Comunicación Social y magíster en Periodismo, autor de innumerables publicaciones y artículos referidos a la problemática de género, asesor, productor y conductor radial, crítico de medios, profesor adjunto interino en las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias de la Comunicación de UBA 2011 y director de la revista electrónica Contractual. El señor periodista Marcelo Pereira abordará el tema «Los periodistas y sus coberturas de los femicidios, ¿culpables o inocentes?». Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación de la entidad convocante. Voy a tener que, como soy el primero en exponer, me he tomado la atribución de explicar algunos, o intentar por lo menos explicar algunos conceptos de los que se han manejado o que se van a manejar aquí, a los efectos de que todos sepamos de qué hablamos cuando hablamos de femicidio y de violencia de género. Mi tarea como analista de medios especializado en temas que tienen que ver con la violencia, especialmente con la violencia del delito y la violencia de género, lleva más de 10 años y lo que quiero hacer hoy es una apretada síntesis de los resultados de esta investigación. Para comenzar, vamos a decir que en la sociedad, hablaremos primero de la sociedad, las imágenes que predominan de las mujeres las dibujan, las muestran como víctimas o como objetos sexuales o como el sexo débil o como figuras dominadas, mientras que los hombres disfrutan de imágenes más positivas. En una simplificación grosera yo podría decir que las características femeninas son despreciadas, yo diría, mientras que las características masculinas son más valoradas. Esa caracterización de ese tipo de imágenes tiene que ver con una realidad que tal vez algunos no quieran ver, pero tiene que ver con un sistema de dominación que los hombres ejercemos sobre las mujeres, que ha sido en llamar el patriarcado, que sigue vigente, aunque ustedes no lo crean, solamente que bajo formas más sutiles. A su vez, el patriarcado es sustentado por una ideología, la ideología machista, que es la que sustenta la superioridad o la supuesta superioridad del hombre sobre la mujer. Este sistema de dominación y esta ideología se manifiestan de distintas maneras, inclusive en el lenguaje, como lo mencionaba el doctor Lorenzetti, y yo acá quisiera hacer una pequeña sugerencia a la entidad que nos ha convocado. Las palabras tienen un contenido político, entonces yo sugiero a las señoras magistradas que su asociación se llame Asociación de Juezas de la Argentina y no de Mujeres Jueces. Esta es una pequeña sugerencia. Bien, esto a nivel de la sociedad. ¿Qué pasa en los medios? Bien, como no podría ser de otra manera, las imágenes que hay en la sociedad se difunden, se reproducen en los medios, tanto sea en la ficción, como en la publicidad, como en la información. En el caso particular de la información, estas imágenes se reproducen, pero con nuevos significados derivados de la tarea periodística y de los valores periodísticos que habitualmente se ponen en juego. Estos nuevos significados lo único que hacen es reforzar prejuicios y reforzar estereotipos. Por ejemplo, si una víctima es caracterizada como de manera negativa, esta caracterización se refuerza cuando se construye a partir del discurso de fuentes autorizadas, por ejemplo, de fuentes policiales y fuentes judiciales. Les doy un ejemplo rápidamente. En 2010 fue asesinada una chica, Noelia Delic, y su expareja fue apresado y confesó en sede policial su crimen. El jefe de la departamental de Lanús aprovechó para dar una conferencia de prensa para explicar cómo había sido o por qué se había producido el femicidio
Y él dijo que la expareja, el victimario, insistía permanentemente con reiniciar la relación, a lo que la joven se negaba. Es decir, tenía el tupé de negarse a retomar la relación. Él estaba obsesionado con ella, siguió diciendo el funcionario policial, y por celos y teniendo en cuenta que la chica tenía un noviazgo nuevo, decidió terminar con su vida. Dijo con toda naturalidad, como si una cosa necesariamente tuviera que ser la consecuencia de la otra. ¿Se entiende, no? Si uno está celoso, si su expareja reinició o inició una nueva relación, no necesariamente tenemos que matarla. Pero ¿qué pasa? La explicación es dada por una fuente legitimada. Los periodistas legitimamos a las fuentes policiales y las fuentes judiciales, ya que son fuentes oficiales. Y entonces, esta versión del jefe departamental al día siguiente se vio en los titulares de los diarios. Por ejemplo, el Diario Popular tituló: "No soportó no poseerla y por eso decidió matarla". Mientras que Clarín tituló: "Una trama de celos y obsesión detrás del crimen de la profesora. Su anterior novio la mató porque no soportaba que ella tuviera otra relación". Bien. Pero vayamos directamente al femicidio, porque acá también el tiempo es tirano. ¿Cómo informan los medios del femicidio? Y aclaremos primero qué cosa es el femicidio. Voy a disentir con el doctor Lorenzetti. La palabra hay que usarla porque tiene un contenido político. Explica claramente que es un asesinato, no cualquier asesinato de cualquier mujer, sino el asesinato de una mujer por razones que son inherentes a su género. ¿Y qué es el género? El género es algo distinto al sexo. El sexo es con lo que venimos de fábrica, aunque a veces después algunos cambian lo que viene de fábrica, mientras que el género es una construcción que hacemos entre todos, una construcción sociocultural que nos preasigna valores y conductas apropiadas. Bien, ¿qué hacen entonces los medios o cómo cubren sintéticamente? Primero, apelan con alarmante frecuencia a retóricas melodramáticas, al melodrama. ¿Cuál es el problema de apelar al melodrama? Desviar el foco de atención, puesto que la violencia contra las mujeres es un problema público, no un problema privado, no es un problema entre dos personas. Otra cosa que hacen los medios es muchas veces representar a las mujeres como culpables del delito del que fueron víctimas. Un poco es el ejemplo que les di recién, pero también podría traerles el ejemplo de Barreda, que es quizá el cuádruple femicidio, es el ejemplo paradigmático de la mujer como víctima culpable de lo que le pasó. Les leo sintéticamente algunos titulares de la cobertura del caso Barreda en el año 95. El detenido confesó ser el autor de la masacre porque su familia lo bastardeaba. La masacre se originó en las desavenencias familiares y la relación traumática que Barreda tenía con las víctimas. Otra vez, una relación traumática no justifica la violencia. La familia Barreda, dijo otro titular, tenía evidentes problemas de convivencia. Menos que menos, la convivencia se discute, se habla, se charla. El dentista habría dicho en su confesión que ellas siempre me decían frases hirientes. Mis hijas siempre apoyaban a la madre en todas las discusiones. Y así les podría traer varios titulares del mismo orden. Como se verá, se construye una imagen de las víctimas como responsables del delito del cual fueron víctimas, casi como que el victimario no tuvo otra alternativa que matarlas. Los victimarios son, en otro punto, muchas veces excusados de sus delitos por actuar bajo el impulso de un loco enamoramiento, por ejemplo. Cuando se da esta explicación del femicidio, lo que se está haciendo es soslayar su origen estructural, lo que les comentaba al principio, y se convierte o se explica la violencia por las características personales del sujeto. El ejemplo que les traigo rápidamente es el asesinato de Carolina Ló hace varios años,
donde fue explicado por Clarín de esta manera. Eran novios desde hace 3 años, ella tenía 17 y él 20. Él creía que le era infiel y le había pegado más de una vez. Ella le mandaba cientos de cartas de amor. El lunes él le pidió salir antes del colegio y después la mató. Y el diario, para explicar esta argumentación, para reforzar esta argumentación, comparó el femicidio de Carolina Lock con la tragedia Otelo de Shakespeare. Y es más, transcribió un párrafo de un parlamento del Moro cuando se refiere al asesinato que él comete, el femicidio, a Desdémona, donde el Moro dice: todo fue una sucia mentira, que se diga que yo la maté, pero que se me diga también que muero besándola, que he sido desdichado, que amé ciegamente, que enloquecí de celos y que la quería como nadie. Fíjense que el Moro admite su asesinato, pero lo justifica con esto de que se enamoró locamente, que estaba enceguecido. Es un buen recurso para exculparse de un crimen. Otra cosa que se ve en los medios es que se borran las fronteras entre lo público y lo privado, entrometiéndose en la vida privada de la víctima y exponiéndola de manera obscena. Los remito al caso Dalmaso, particularmente en el periodo cuando se sospechó de la culpabilidad del hijo de la víctima, de Facundo Macarrón. Por ejemplo, los diarios empezaron a publicar relatos de la vida de la familia, y cuando Facundo Macarrón fue citado a indagatoria, el diario Clarín publicó una detallada reconstrucción de su comparecencia ante el fiscal. En esa reproducción dijo, sin precisar la fuente, que en la audiencia había el fiscal formulado la siguiente pregunta: ¿usted, Macarrón, dormía en alguna de las camas de la casa con su mamá? A lo que Macarrón contestó: yo nunca dormí con mi mamá. Esta frase fue titular de tapa del diario Clarín al día siguiente. Por último, y en realidad por último no, estoy adelantando, que hay cosas que quedan afuera, pero también en el caso de Dalmaso lo que se produjo fue, también es paradigmático en esto, una erotización de la violencia. ¿Cuál es el problema? Una violencia erotizada pierde su sentido real, se despolitiza. La violencia contra las mujeres es un problema político. Y al tiempo que se despolitiza, otra vez se privatiza. Estamos ante un grave problema social que se reduce a un problema restringido entre una víctima y un victimario. Entonces, algunas frases de la erotización del caso Dalmaso, pero frases aisladas, Había una bombacha en el antebaño y dentro del baño 2 o 3 más. El cuerpo desnudo, tendida en la cama, piernas semiabiertas, moretón en el pezón izquierdo, tomada desprevenida después de haber tenido relaciones sexuales consentidas, lesiones anales y genitales producto de una práctica sexual no común, un frasco de vaselina en la mesita de luz, manchas de sangre, muestras de semen. Bien, me adelanto. ¿Cómo explican en líneas generales argumentativamente los medios la violencia contra las mujeres? Pero veamos primero cómo la explican en la sociedad. Cuando se hizo una gigantesca encuesta en Europa y le preguntaron a los encuestados: ¿usted por qué cree que se produce la violencia contra las mujeres? La mayoría de los encuestados respondió que era por problemas de los victimarios de drogas, de alcohol, que no tenían trabajo, que eran pobres, etc. ¿Por qué? ¿Por qué estas respuestas? Es muy probable que estas respuestas tuvieran que ver con el enfoque que le dan los medios a la violencia de género, que la explican precisamente las actitudes de los victimarios por estas cuestiones.
Esto tiene que ver con la clasificación de la violencia contra la mujer como una noticia policial, cuando en realidad debería estar en la sección sociedad o en una similar, es decir, extraerle su carácter de policial o por lo menos reducir la importancia de su carácter policial y aumentar su carácter de problema social y estructural. Porque las víctimas de la violencia de género no son como cualquier otra víctima. Sufren esa violencia única y exclusivamente por el papel subordinado que tienen en la sociedad. Ahora bien, ¿qué pasa en esa sociedad? En esa sociedad, por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema para el periodo 2008-2010 dijo que 8 de cada 10 denuncias eran mujeres las afectadas por violencia. 8 de cada 10, el 80%. En el año 2008, en los juzgados civiles de la Ciudad de Buenos Aires, y la fuente es el SIJ, así que no me va a dejar mentir, sobre 5.150 denuncias de violencia familiar, las denunciantes o las víctimas eran el 70% mujeres. Pero hay un dato clave. ¿Qué edades? Entre los 19 y 50 años, el 88% eran mujeres de las víctimas. Pero entre las víctimas de violencia menores de 12 años, no había diferencia entre los sexos. Eso le está dando una pista de por dónde viene la violencia contra las mujeres. Es un problema de salud pública. Las Naciones Unidas la han declarado como la peor epidemia en el mundo y es un problema también de derechos humanos. Les traje más material, no hay tiempo, quiero dejar tiempo a mis colegas, inclusive algunas de ellas tienen que cumplir con sus tareas. Lo que les quiero decir es, ya alguien me ha escuchado decir esto más de una vez, analizar los medios está bien, estudiemos los medios está bien, pero preguntémonos qué pasa en el resto de la sociedad. Preguntémonos qué pasa con las sentencias judiciales que atenúan. Les traía acá algunos ejemplos que atenúan, por ejemplo, la pena a un victimario porque la mujer le era infiel. Discúlpenme, los magistrados y magistradas presentes, pero yo no puedo entender una atenuación por esa causal. Y pensemos también en qué pasa con las ciencias médicas, sobre todo en su área psiquiátrica, donde se apela también a todo tipo de explicaciones sobre delirios, obsesiones y demás, para también justificar las acciones de los hombres violentos. Pensemos qué pasa con nosotros como mujeres y como hombres, qué parte de nosotros tenemos adentro que tenemos que mejorar. Cuando pensemos esto de una manera integral, cuando actuemos de una manera integral, no de manera aislada, la violencia de género va a dejar de existir. Gracias, muy amables.